Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues estamos explorando otro pueblo abandonado. En este caso nos encontramos en Abenozas. Es uno de los pueblos deshabitados que alberga el amplio municipio de Graus. Se localiza a 1122 metros de altitud, es por consiguiente el pueblo más elevado del municipio. Es accesible por una pista de tierra de algo más de 7 kilómetros que tomaremos desde la carretera que enlaza las poblaciones de la Puebla de Fantova y Centenera, previo paso por el despoblado de Torroella de Aragón. Alcanzó su techo poblacional en 1920, censando 195 habitantes. Por aquel entonces se mantenían abiertas 12 casas. Hola amigos, estamos otra vez visitando pueblos abandonados, pero vamos a empezar por aquí. Luego iremos allí está el pueblo abandonado, pero esto es como una ermita. Llevo gafas de sol, menos mal, es que bueno, no queréis detalles. Vamos a empezar por aquí, llevo gafas de sol porque evidentemente todavía hay sol y me da. Y vamos a ver todo esto, os lo enseño. Abenozas está dividido en dos barrios, situados a escasa distancia uno del otro. Curiosamente, a medio camino de ambos se halla la Destellada Escuela. Es un alargado edificio de planta rectangular de una sola altura. El barrio alto se sitúa sobre un montículo. Sus sencillas edificaciones se agrupan alrededor de la iglesia románica de San Cristóbal, el edificio más destacado del núcleo. Se trata de un templo de nave única rematado en abside plano. Antiguamente debió sufrir alguna reforma de importancia en la que se amputó el ábside semicircular. El acceso se realiza por una puerta dóvela en arco de medio punto abierta en el muro sur. En la cabecera hay una flecha pintada con fecha de 1827. Posiblemente se trata del año de su última reforma. En el barrio bajo nos encontramos con la mayoría de las viviendas. Hay una serie de casas con puertas adinteladas, balconadas y pasos abovedados de gran interés. Tengo que tener cuidado. Es que mirar. Es todo como muy... Creo que ya lo dije, pero mi ropa de senderismo y tal es lo menos gótico del mundo. Porque la verdad es que no conviene venir con colores oscuros. Un pedo. No conviene venir a estos sitios con colores oscuros, obviamente. Porque te pegas un leñazo, nadie te ve. Y nadie quiere morir. Y menos solo. ¡Solo! Esto sería el altar. Me pregunto por qué la gente tiene la manía de hacer símbolos satánicos como si supieran lo que significan en los altares. Es como, vale. Yo también voy a bajar. A ver, es que... ¡Ah! Esto es diferente. Esta es una entrada. Esto es diferente a donde tú estás. Vale, es un espacio pequeñito. Puede ser el altar donde se guardaba el vino y la hostia. Bueno, por este lado ya está. Vamos a ir a lo que es pueblo. A ver qué nos encontramos. Pero no creo que hoy pase el Ghost Hunter, sino más bien enseñaros un poco qué es el pueblo y todo esto. Si quieres grabo yo. No, ya subo yo. Bueno, sí, hazme luz. Voy a entrar por aquí, yo que soy pequeña. ¿Me van a hacer luz? ¿Ves? No hace falta en realidad... ¡Ostras! No, yo creo que no. Oye, no mira, o sea, quiero decir, yo no quiero morir, ¿eh? Estás en... Pero subo todo esto. No. ¿Qué? ¿En serio? Subo un poco más, a ver. ¿En serio? ¿Subo? Mirad, chicos, o sea... Hostia, mirad. A ver, se ve solo. Mirad, aquí hay como una habitación. Amigo, yo eso no lo subo. Porque es que es madera. Si fuera piedra todavía. Si fuera piedra como el resto todavía. Pero no. Ya hemos visitado la ermita. Ahora vamos al pueblo. Estamos en el pueblo. Vamos a internarnos en la profundidad.
Aquí parece que hay algo. Vamos a ver. Burro delante, pues no sé. Mi perra, como siempre, delante, efectivamente. Aquí hay como un corral. Abandonado, obviamente. Aquí un perro súper cotilla. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Vamos a seguir. No sé si vale la pena verla. Vamos allá. La escalerita. ¿Os dais cuenta de que podéis ser testigos del guarrazo que me puedo meter? Bien. Por aquí parece que va a algún sitio. Bien, ahora hemos llegado al pueblo. Yo diría que aquí vive alguien. Precisamente el barrio bajo se mantuvo una casa abierta hasta finales del 2013. Estuvo habitada hasta esa fecha por un único vecino que falleció en el pueblo. Y de esta manera Abenozas quedaba totalmente y oficialmente deshabitado. A 1 kilómetro se encuentra la ermita de la Virgen de los Baños, que es un edificio construido en el siglo XVIII y remodelado en el siglo XX. Consta de una sola nave dividida en 2 tramos y cabecera recta. A ambos lados de la nave se sitúan sendos pórticos cubiertos con teja árabe. A pesar del abandono del núcleo, todos los años siguen acudiendo en romería hasta la ermita de la Virgen de los Baños los habitantes y descendientes de los pueblos de Aguilar, Albezonas, Torruela de Aragón, Merli, Nocellas, Eslodoma y Vacamorta. Llevo una linterna. Mirad. ¿Sabéis lo más curioso? Que aquí hay un cementerio, entonces como que es curioso cuanto menos que pille algo estando al lado del cementerio. Un escalón. Sí, seguramente. Estos suelen ser tumbas, porque en otros sitios que hemos ido suelen ser tumbas. Así que es lo que os digo, es curioso porque, mirad, ¿veis? Que han aparecido 3 y son 1, 2 y 3. Eso es... Mirad, 4, ¿veis? Es que es lo que os digo. No sé si es casualidad o qué, pero claro, estamos sobre tumbas y van apareciendo, desapareciendo, pero han aparecido un montón. Entonces, claro, así es como estas aplicaciones juegan un poquito
con tu mente, porque a lo mejor es tan sencillo como que no, en realidad no pilla nada, sino que por el Google Maps, la ubicación, aunque tiene internet, pero de alguna manera por la ubicación sabe que aquí hay un cementerio y entonces la aplicación detecta, pues eso, pone puntitos en plan, hay un cementerio, pues hay fantasmas. No sé, eso es lo que yo creo. ¿Qué? ¡Hostia puta! Sujeta. Y bueno, por si alguien cree que no es un cementerio, pues bueno, aquí tenemos restos óseos humanos. La verdad es que esto sí que da mal rollo. Pero es que aquí tenemos más restos humanos. Porque, a ver, obviamente... En fin. Ten cuidado con la perra, que la perra coge los huesos. A ver, obviamente, no sé si lo veis, son tumbas de toda la vida. Claro, si la tumba se abre, como es este caso, pues obviamente quedan al aire los huesos. Entonces, pues ahí, pues, un cráneo y parece... Sí, mirad, ¿veis el cráneo, no? El cráneo con parte, no sé si es una cadera o puede ser una parte del hombro. Y aquí esto parece un hueso de la pierna. Cadera, pierna, no lo sé. Sí, es de la cadera porque fijaros en lo redondo. Entonces, a ver, seguramente vosotros veis incluso más huesos. Pero que a ver, es algo como, joder, que fuerte, pero es que es normal, ¿vale? Si son tumbas abandonadas en un pueblo abandonado, valga la redundancia, pues si se deteriora la tumba y se abre, obviamente los huesos van a quedar al descubierto, ¿me entiendes? No es que alguien haya saqueado la tumba, es que la tumba se ha roto y ha dejado descubierto pues los huesos. Pero que os digo, lo de aplicación, que puede ser que de alguna manera detecte que aquí había un cementerio y por eso se... ¿Tienes tú mi otro móvil? Y por eso detecte pues los puntitos rojos. Pero bueno, eso no me lo esperaba, la verdad. Eso no me lo esperaba. Tampoco se me ha puesto como un poco la piel de gallina. Hombre, a mí no, porque no tal, pero es en plan de hola. Mi idea era subir allá arriba, pero estamos mirando y mirando y mirando y no tenemos forma de lograr entrar. Una pena, porque tampoco nos quedaba mucho, pero lo poco que nos quedaba teníamos ganas de verlo. Vamos a poner por última vez el Ghost Hunter, porque como os digo, en el cementerio se ha vuelto como un puto loco. Y vamos a ver si sigue loquísimo o qué. Estamos ahora más lejos del cementerio, ¿vale? A ver si nos vamos acercando. Esto habría molado mucho venir de noche, pero en verano anochece muy tarde y estamos lejos de casa. De hecho, estamos en otra comunidad autónoma directamente. Así que... Uy, mirad. Ahora empieza... Pues es que es mucha casualidad. Estamos justo encima de las tumbas, ¿vale? Estas son las tumbas. Y como habéis visto, esto se vuelve loco. Y es que aparecen tres. Y es que es curioso porque hay tres tumbas. Es lo que os digo. Yo no sé... No sé. Es como la casualidad. Me extraña... Es que no sé. No sé. Hay tres tumbas. Marca 3 y 4. Y es que hay 1, 2, 3. En realidad son 4 las que hay. Y justo te plantas aquí y empieza el Ghost Hunter a marcar eso. Entonces es como... Yo no creo en estas cosas, ya lo sabéis, pero me resulta cuanto menos pues curioso. Y creo que de noche, si ya de por sí se te pone un poco los pelos de punta, creo que de noche esto puede ser total y absolutamente criminal.